La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Es gaitero, es músico, autor de canciones y explica muy bien cómo se construye la música y lo hace pues analizando muchas veces la historia, su evolución, las fusiones, en fin, que hablamos de música y de muchas cosas muy interesantes siempre relacionadas, bueno, pues eso, con la música o con los juegos. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues nada, estamos aquí ya en Año Nuevo. Después de esta resaca musical de las televisiones que siempre nos vienen todos estos programas a tope con música, ¿no? Uh-huh. Y hoy venimos con un tema nuevo que me parece muy interesante porque a veces la gente somos un poco talibanes de nuestras ideas también. Uh-huh. Y es el uso de los idiomas dentro de la música. Ajá. A mí me gusta verlo como una herramienta más. Es decir, independientemente de que puedas tener un proyecto en una lengua o un idioma, uh-huh, si analizas un poco desde fuera, un poco desde arriba, ves que si usas determinadas lenguas en determinados momentos puedes conseguir determinados efectos. Uh-huh. Puedo poner el ejemplo, ahora mismo viene a la cabeza, de Enya, cuando hicieron la película El Señor de los Anillos. Hizo un par de canciones en élfico. Ajá, fíjate. Incluso llegas a hacer canciones con idiomas que se inventaron expresamente para demostrar las teorías de la lingüística. ¿No hay canciones en Klingon? Supongo que sí. ¿Alguna habrá? Sonará un poco rollo hip hop, así, como es muy palatable eso de que hablan así casi como lo africano, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese sentido, lo de los idiomas es lo que yo siempre suelo decir, que la cultura está viva. Una lengua está viva, la música está viva, y a veces no lo vemos con perspectiva, sobre todo si lo analizas con el tiempo, sí, porque, por ejemplo, en asturiano, la ponte de la panera, que es, eso lo decía mucho mi padre porque tenemos una panera ahí en el pueblo, viene del latín pontem, que es puente, uh-huh, ¿vale? Y esas evoluciones están dentro de la cultura. Cierto es que cuando hablamos de cómo nos suena un idioma o qué idea nos representa un idioma, hablamos del sentir o de la perspectiva objetiva de cada uno. Uh-huh. Cada uno es un mundo y cada uno tiene sus circunstancias, pero si utilizamos un poco esa idea de reforzar ideas musicales, podemos utilizar los idiomas como parte de herramienta compositiva. El primer ejemplo muy claro es el alemán. Uh-huh. Yo tenía una profesora del colegio que me decía que para hablar alemán había que estar enfadado y hablar muy alto. Y normalmente es un tipo de lenguaje que se nos escapa un poco a nosotros, a los que venimos del castellano o las lenguas romance, porque son las germánicas y tiene otro tipo de fonética, ¿no? Por ejemplo, la frase Ich liebe dich, que suena así muy fuerte, te quiero en alemán. Ajá, entonces seguramente si te lo dicen así pensarás todo lo contrario menos eso, ¿no? Entonces el alemán a nosotros nos suena ruido, bastante, incluso a veces un poco violento si está un poco la conversación fuera de tono, y el mejor ejemplo para hablar de alemán y este tipo de tal es Rammstein con Du hast. Canción súper conocida de Rammstein. Sí, sobre todo
Si os dais cuenta, yo normalmente cuando hacemos los últimos arreglos de las canciones, yo digo que es pasar la lija fina, pero ellos pasan la lija gorda de frente, ¿vale? Incluso en la parte que es ya el casi más estribillo, que es cuando hace un coro casi operístico, sí, el alemán sigue reforzando esa idea de duro. Entonces, claro, juntas ese metal ya súper cargado que hacen ellos más esto y... Es imposible que encontrar nada más duro por mucho Sí. por mucha guitarra distorsionada que metamos. Sí, yo creo que lo siguiente después de esta canción es pasar un tanque arrasando con todo lo que va, ¿no? Y es muy, muy curioso como eso, como de repente ese grupo alemán que utiliza su idioma y refuerza esa idea metalera y queda brutal a nivel compositivo. Totalmente. Bueno, claro, para un metalero saber alemán o componer en alemán tiene que ser fantástico. Sí, hombre, porque la verdad que te lleva allí, incluso en la zona de los países nórdicos, este tipo de géneros, incluso con el folk metal, están muy conseguidos, porque les encaja muy bien en su tipo de idioma. Para la siguiente vuelta que vamos a hablar... Tan bueno como utilizar el alemán para el metal duro puede ser el de componer pensando en el amor y en francés. Exacto. En este caso, el francés, sobre todo por la tradición literaria que tenemos de todas las historias de bardos y de la Edad Media, de ese amor idílico y platónico que siempre nos trajeron sus historias, nos lleva un poco esa forma de ir a ese lenguaje sensual, ¿no? Incluso, para decirte quiero en francés sería je t'aime, ya se cambia diferente, esto ya suena ya a algo mucho más sensual, ¿no? Y luego también el cine y los demás clichés que tenemos a nivel mental nos lleva a eso, a pensar en el amor en una cafetería de París. Ajá. Con una baguette seguramente a la mano. Claro. Entonces ya tenemos incluso esa idea metida en la cabeza. Si a esta idea sensual del idioma le metemos un tango, por ejemplo, que se hizo bastante famoso en París y en Francia durante el siglo XIX, nos encontramos una joya como la que canta ahora mismo Barbara Weldens, que se llama Je ne veux pas. Je ne veux pas de ton amour, va voir ailleurs. Je ne veux pas me rapprocher pour mieux entendre battre ton cœur. Crache le miel sur ta voix, enlève ces étoiles dans tes yeux, remballe tes fleurs, écoute-moi. Il n'y a pas d'amour heureux. Je ne veux pas de ton amour, va voir ailleurs. Je ne veux pas être le geôlier de ta belle prison dorée. Garde les clés ou bien jette-les, mais retiens-toi de les confier. Tu pourrais bien regretter l'usage qu'il en serait fait. Je ne veux pas que l'on pourrisse dans un salon à se parler comme des somnambules devant la télévision. Je ne veux pas que tu me vois sans m'admirer. Je ne veux pas par habitude t'effleurer sans te désirer. Je ne veux pas... Bueno, un tango que es un género que se disputan entre Francia y Argentina. Sí, bueno, al final es lo que hablamos siempre de la fusión. En cuanto, ¿no?, a su origen, digamos, ¿no? Y en cuanto también un poco al crecimiento, ¿no? Claro, que es, digamos, París sí que fue un sitio donde el tango tuvo muchísima acogida y creció muchísimo, pero claro, Argentina no va a perder esa batalla. Sí. Y en este caso de Bárbara, sobre todo, el cómo acentúa las R's, ese acento francés que tiene, le da todavía un toque más sensual a la canción. Los idiomas son... esa punta de lanza de la cultura, cómo evoluciona todo y cómo va a seguir trabajando. Y ahora nos volvemos a otro vecino nuestro, que sería Portugal, que nos dicen que nos llevan a la melancolía. Dentro de los clichés que podemos encontrar en estos países, encontré uno que me llamó la atención, que decía que en Portugal seguramente nadie te diga que tengas un buen día, porque seguramente nadie de ellos lo vaya a tener. Es como una forma de ser de ellos, ¿no? Si le preguntas a un portugués qué tal está, la respuesta va a ser un poco entusiasta y va a ser más o menos un máis o menos, ¿no? Es un poco rollo nuestros vecinos gallegos también, ¿no? Lo de ¿cómo estás? Depende, ¿no? Pues esa melancolía que consigue el idioma portugués lo encontramos en los fados, esas canciones de sentimientos contrastados siempre de añoranza, de pérdidas, de dolor al fin y al cabo. Y en este caso encontré un ejemplo que para mí es que no me acordaba yo de esta canción, pero cuando la encontré, la verdad que el coro la tengo en mi mente de 20.000 películas, que es la de Cansado Mar de Dulces Pontes.
se o mar terá razão. Vem cá ver bailar meu coração. Se eu bailar no meu bater, não vou ao mar cruel e nem lhe digo aonde eu fui cantar, sorrir. Dulce Pontes, Cansado do Mar, qué voz, qué maravilla. Y sobre todo la letra, que lo que está contando, que es la típica historia de los pueblos del mar, que incluso Carlos Núñez tenía una canción parecida, en el cual la mujer que perdió a su marido en la mar no entendía que el mismo mar que ella tenía delante de casa, que era el que le cuidaba, fue el mismo que le arrebató el amor de su vida, ¿no? Pues es un poco lo que canta también esa canción de Dulce Pontes, ese mar bravío, como decía, un mar fuerte, esa melancolía, ese sentimiento contrastado de ese dolor que aparece en esas canciones. Ahora sí que vamos a dar un salto bastante grande en cuanto en el mundo. Vamos a Japón. Bueno, sí, ahí sí que vamos a cambiar de sí. idioma y de musicalidad para nosotros, ¿no? Sí, lo estamos acostumbrados en Europa, o la música occidental, mejor dicho, a tener nuestras escalas, nuestras formas de escuchar, pero luego aparecen los países árabes, aparecen los países orientales que tienen otro tipo de sonidos. Si hiciésemos un listado de todas las escalas musicales que hay en el mundo, igual no nos da ni el folio para acabar, porque creemos a veces que sabemos sota, caballo y rey, pero siempre al final de un grano de arena podemos hacer un universo, ¿no? De Japón para mí es un contraste cultural en muchos sentidos, pues sobre todo el primero, que normalmente suele ser una sociedad muy tranquila. Pondría el ejemplo del Eurobásquet del año que ganó España. Cuando fueron los españoles allá a ver los partidos, la policía les mandaba que se tranquilizaran. Cuando ahí en Japón, con que te digan así tranquilo, ya están todos tranquilos, pues imagínate en español, seguían allí de fiesta hasta que... Sí, de hecho, cuando le decían que se tranquilizaban, se ponían a saltar. Lo primero es saltar un poco más antes de parar. Entonces, para ellos les choca mucho porque ellos, digamos que de cara a lo que es un ente así oficial, son muy serios y lo respetan desde el minuto uno, no como nosotros, que tenemos que esperar a otro momento, ¿no? Y luego también me contrasta mucho porque esa tranquilidad que tienen en cuanto a sociedad les acelera el cerebro muchísimo, porque si tú ves a los japoneses dentro del mundo anime o dentro del mundo videojuegos, ellos juegan a todo lo que da de velocidad en los juegos. Entonces, claro, es un contraste bastante curioso en cómo somos tan tranquilos en un aspecto, pero tenemos la capacidad de ir a la velocidad que queremos, ¿no? Tienen una grandísima riqueza de historias a nivel folclórico y cultural, y eso también lo traspolan mucho al tema del anime. A nivel de idiomas es totalmente diferente a nosotros. Ellos usan los kanjis, que son las grafías que utilizan ellos para escribir. Si mal no recuerdo, había 3 y van un poco en rollo en función del uso que se hacían, porque había uno para el hogar, otro para el trabajo y otro para la vida cotidiana. Y incluso, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de te quiero, se diría en japonés, una de las formas sería anata. Y ya veis, no tiene nada que ver. Te dicen anata y no sabes ni... Y ya te están diciendo algo que te puede comprometer para toda la vida. Exacto. Anata. Y sobre todo, por ejemplo, yo suelo hablar mucho del japonés, que es como son sílabas. Al final es como sake, arigato. Son sílabas muy claras, y entonces en la música también ayuda mucho porque permite el encajar muy bien las canciones. El ejemplo que traigo de japonés en este caso va a ser... la canción de apertura del anime Evangelion, que se llama Zankoku Natenshi no Tesis. Zankoku Natenshi no Yoni Shounen Yoshinwa ni Naru.
frases muchísimo más cortas, unos tempos y una... Bueno, pues justamente eso, unos tempos completamente distintos. Y eso en este caso ya vemos que, por ejemplo, hay una moda dentro de Japón que es occidentalizar mucho incluso hasta su estética. Y llegan a operarse los ojos para hacerlos más grandes. Cierto, incluso en los animes, si os dais cuenta, también los ojos suelen ser más grandes de los que suelen tener ellos como cultura. La verdad que es lo que dices tú, sorprende mucho. Si te das cuenta, es capaz de... Yo creo que está diciendo un discurso brutal en muy poco espacio, y es que son capaces de armar frases muy, muy largas. Incluso pueden jugar muy bien gracias al tema de las sílabas que te comentaba antes del japonés. Y ahora vamos a volver a casa, a nuestra lengua. Yo quiero dedicar un programa específico a ver las características en la música que encontramos de las diferentes variedades del asturiano, porque desde mi punto de vista, como los que trabajamos con la tradición, tenemos la suerte de poder ver un poco con mayor chicha toda la cantidad de lo que significa nuestra cultura. Y yo creo que a veces en el asturiano lo simplificamos demasiado todo. Yo creo que no vemos la riqueza que tenemos como lenguaje. Hay muchos matices y es algo que tenemos que empezar a valorar porque al fin y al cabo es el nuestro. Y yo siempre pongo que hay un cliché en Asturias, que es que la idea que tenemos un poco así formada del asturiano es que es un idioma de pueblo. Pongo la historia de mi abuelo cuando iba, mi abuelo de Teberga, de vez en cuando tenía que ir a Oviedo a hacer lo que sea, y tenía que coger la línea, tardaría sus 3 horas por los caminos de Dios entre Teberga y Oviedo, y cuando llegaba a la ciudad pues le llamaban paleto por hablar en asturiano, por tener su acento. Entonces él siempre se enfadaba porque cuando se hablaba de defender el asturiano decía, ¿quién me va a defender a mí si siempre me trataron de paleto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que empezar a quitar ese cliché y quitarnos un poco esa idea de que esto es de pueblo. Aunque, bueno, lo de pueblo lo hacemos como una connotación negativa cuando esa es otra. Otra equivocación. Es todo lo contrario, porque al fin y al cabo, si pensamos un poco en la historia de la humanidad, la vida de pueblo es la que más se hizo durante la vida. Entonces, bueno, quitándonos... es la que mejor calidad de vida nos puede dar. Y la que están recuperando mucha gente ahora con el tema de confinamiento, que se vienen a vivir a Asturias. Cierto. Entonces, bueno, que tenemos que quitarnos esa idea negativa de lo que es lo nuestro y pensar un poco que nuestra lengua tiene mucha riqueza. Y para mí, por ejemplo, claro, definir el asturiano así a nivel emocional es complicado. Entonces, para mí está un poco medio camino entre el francés y el portugués. Es como una sensualidad melancólica, si lo podemos definir así. Está bien. Como idea, ¿no? Y de ejemplo de te quiero, pues en asturiano sería quiérote, ¿no? Mucho más directo. Mucho más directo y mucho más sentido, ¿no? Es decir, quiérote, pero de verdad. Sí, señor. Y el ejemplo que os traigo... Es verdad, uno dice quiérote y tú acabas de cerrar el puño y es un poco así como... Es como que te hierve la sangre, ¿no? Sí. No simplemente que... O sea, no solo sentirlo, es que te lleva más allá, ¿no? Te lleva el hecho de hacerlo. El ejemplo que os traigo para mí es uno de los grupos que en Asturias mejor trataron el asturiano y a día de hoy siguen haciendo, lo que es Corqueu, con el tema Ribesellana. Ribesellana, yo voy, dime que Dios me mate si no volviera a buscarte. Voy, dime que ya hay dinero para el portar de viajero y nada más pueda tornar, contigo quiero casar. Me dicho el mozo embarcando y aquí quedé yo llorando, y a la virgina de guía pongo cirio noche y día, y pasó la noche entera soñando con que viniera, dedicando pa' la ría, chimiendo pe la feria. Bueno, Teber. Sí, la verdad que para mí es uno de los temazos que tiene Corqueu, con Viquina, por ejemplo, que para mí es casi mi preferida. Y como siempre sabéis que me gusta hablar de fusiones y realmente de ver cómo la cultura se mueve y se mezcla, pues resulta que hace unos años el coro de la Universidad de Tokio versionaron esta canción. Unos japoneses cogieron la canción de Ribesellana y la versionaron. Que me mate, oídeme que yo
canción, versión coro Universidad de Tokio, que además lo hacen sin instrumentos. Exacto, sí, están haciendo los efectos de guitarra, flautas y demás. Con la voz, qué bueno. El audio podría haber sido mejor, pero bueno, está en todo YouTube que no hicieron una grabación tal, pero sí. bueno, se comprueba que exactamente es la misma canción. Es lo que digo yo de la cultura, y en este caso, primero, valorar la nuestra cultura se valora fuera, ya veis, y encontramos otro caso del coro de Nueva York que cantaban una canción nuestra, ahora aparece la Universidad de Tokio cantando también otra canción nuestra, y la cultura está viva, es eso. La gente le llegó el mensaje de la canción por cualquier motivo a ellos, les parecería bien la música, les parecería un arreglo musical interesante, y tal cual quisieron copiar y hacer su versión de esta misma canción. Qué bueno, Teber, que puedas encontrar, bueno, pues estas fusiones, ¿no? Estas combinaciones, bueno, no solamente de idiomas tan distintos, sino que de culturas completamente diferentes. Y fíjate además este último ejemplo, ¿no? Del coro de Tokio, que está interpretando nada menos que una canción asturiana, que además originalmente está compuesta en asturiano. Exacto, sí. Es lo que digo yo de la grandeza de la cultura. Tenemos que pensar que la cultura, claro, mi suegro, por ejemplo, a veces me decía que él tiene la típica empresa de tal, que decía que para él la cultura es socio, ¿no? Es una industria cultural. Yo siempre que miro a Cataluña o otro tipo de País Vascos que tienen esa industria cultural tan fuerte, a mí me entra la envidia. Envidia bastante grande porque no somos conscientes de que realmente eso genera industria. A nivel bastante grande. Industria que en este caso, bueno, lo traducimos como riqueza también, exacto, como ingresos para mucha gente, para muchas productoras, para muchos artistas. E incluso para el turismo. O sea, es que si pensamos dentro de lo que es la industria cultural, va mucho más allá de lo que simplemente es el hecho de crear un contenido. Es todo lo que conlleva con ello. Incluso eso, traer gente o traer ideas como eso. El Festival de Lorient de Francia, de la región bretona, lleva 1,5 millones de personas todos los años allí, siempre que sea un año normal. Sí, en estos últimos tiempos tenemos que... Bueno, todo eso está muy adaptado y muy limitado. Exacto, pero bueno. sí. Pero bueno, que hay que pensar que la cultura es otro motor industrial como los demás. Y no simplemente por el hecho de que nosotros digamos como seamos parte de ello. No, simplemente lo ves a nivel de datos económicos en otros países. Incluso, eso decía, sin salirse de España, pues eso, Cataluña, el País Vasco, tiene una industria cultural que ya me gustaría a mí que fuésemos capaces de crearla. Teber es gaitero, es autor de canciones, es músico y habla con nosotros y nos cuenta cada semana cosas muy interesantes, todas relacionadas con la música, con la historia de la música, sus fusiones, sus combinaciones y en este caso las más universales. Teber, muchísimas gracias. A vosotros. La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas.